¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión especial de Oceana con motivo del Día Internacional del Tiburón. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los mitos y realidades de esta especie. Yo me llamo Luisa y el día de hoy voy a ser la encargada de hacer las preguntas que tenemos las y los mortales a nuestros especialistas. Empezamos, si quieren, con una breve introducción de quienes nos acompañan. El día de hoy está con nosotras y nosotros Mauricio Hoyos. Si puedes levantar la mano para que identifiquémosle un poco de su currículum. El doctor Mauricio Hoyos ha estudiado tiburones desde 1998. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran las áreas de crianza, reproducción, patrones de movimiento y uso de hábitat, ecología y comportamiento de tiburones. Con sede en La Paz, ha estudiado también varias especies de tiburones en diferentes lugares del Pacífico Oriental. Forma parte del comité científico de varias reservas marinas en nuestro país. Se ha mantenido activo en la divulgación y educación sobre la conservación de tiburones, dando charlas a grupos desde primarias hasta universidades. Durante su carrera ha recibido varios premios, el Golden Diver, Shark Researcher of the Year y el Sea Hero por su trabajo en la conservación y protección de los tiburones. Ha publicado varios artículos en revistas científicas internacionales, capítulos de libros y precisamente un libro sobre el tiburón blanco. Y nuestro segundo especialista es Omar Santana. Ya no tienes que levantar la mano porque solo quedas tú, pero Omar Santana es actual candidato a doctor y responsable de proyectos marinos en Ecocimati AC. Entre el 2017 y el día de hoy ha hecho estudios de doctorado en el posgrado de Oceanografía Costera de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Antes de eso, entre el 2006 y el 2008 hizo la maestría en Ciencias de Ecología Marina y previo a eso, entre el 2000 y el 2005, cursó la licenciatura en Biología. En el 2017 recibió un reconocimiento de la CONANF por su investigación en el estudio del comportamiento del tiburón blanco. Actualmente se desempeña en Ecocimati, en donde es socio fundador y responsable de proyectos marinos. Ambos son responsables de la Estación Biológica y de Monitoreo de Tiburón Blanco Campo Norte. Colaboran también con la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas en la generación de conocimiento científico que ha contribuido ampliamente en el manejo y conservación de esta especie en México. Pues bienvenidos ambos, bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañen. ¿Quieren agregar algo a sus biografías o nos vamos de lleno con la conversación? Vámonos de lleno, directo. Ok. ¿Todos nos escuchan bien? Yo estoy teniendo un poquito de fallas con el audio. A ver, ¿me podrían hablar? Ah, perfectamente. Ahora, probando. Yo también, perfecto. Bueno, pues contarles primero que cuando me estaba documentando para esta plática, se me ocurrió escribir en YouTube, que obviamente es la red social donde pensé que podía haber más materiales, la palabra tiburón. Lo primero que encontré fue un video de esta canción de Bad Bunny con sus respectivos remixes, ¿no? De reggaetón, de banda, Luisito Comunica aquí bailando. Y después una serie de tops terribles de las peores mordidas de tiburón, las mandíbulas más grandes, los peores accidentes con tiburones en el mundo. Y bueno, todos estos tenían además su respectiva chica en bikini ensangrentada, ¿no? En la portada de la imagen de YouTube. Entonces, estaba pensando y reflexionaba sobre la interacción que hemos tenido la mayoría de nosotras y nosotros con los tiburones, y ha sido a través de este tipo de contenidos. Tampoco le quiero echar la culpa a Steven Spielberg, pero la película Tiburón 1, 2, versión 17, tampoco ha ayudado mucho, ¿no? En el imaginario colectivo. Creo que estas nuevas de Buscando a Nemo a lo mejor ya han sido un poco más amables, pero el tiburón sigue siendo el malo de la película. El depredador es el tiburón y no el ser humano. Entonces, quisiera preguntarles primero a ustedes, en su experiencia, con sus años de conocimiento, pero también estoy segura exposición a la industria pop, ¿cómo creen que el tiburón ha sido representado ante nosotras y nosotros y cómo empezar a revertir el daño que yo sin duda creo que se ha hecho? Sí, bueno, desafortunadamente tiene mucha razón. Esta película pues fue mostrada en todas las salas del mundo. En 1975 fue el primer blockbuster, se hizo una gran inversión en cuanto a publicidad. O sea, fue impresionante. Aparte pasó justo en el verano cuando toda la gente estaba lista para ir a las playas. Entonces encontraron el momento exacto para hacer de esta película un blockbuster. Y aparte, pues para esa época, en el 75, ese robot era impresionante, nunca se había visto nada igual. Pero si se fijan, el robot nunca sale, casi sale hasta el final y es porque se descomponía muy rápido, ¿no? Entonces, ese miedo que muestra la película, porque si se fijan, es lo que hace era insinuar la presencia de tiburón. Cuando Steven Spielberg se da cuenta de que no funciona, entonces la tonada de dun, dun, que está la chica guapa ahí, de repente algo la jala y de repente desaparece, ese miedo irracional que tenemos los seres humanos de no saber qué es lo que hay por debajo de nosotros, es lo que ocasiona que la mayoría de la gente siempre relacione a los tiburones con seres agresivos, asesinos seriales, monstruos,
a los cuales aparte les gusta alimentarse de los seres humanos, lo cual no es cierto. Omar, te preguntaría, uno, si estás de acuerdo, es este miedo o incertidumbre a lo desconocido, o las imágenes de pues, ¿no? los dientes de los tiburones, que yo creo que también afectan un poquito. Bueno, es inevitable tener miedo cuando estás en el agua y no sabes qué hay por debajo, ¿no? Es como una especie de, no sé, pues sí, miedo a lo desconocido. Pero Mauricio lo explicó muy, muy bien. En cierta medida, esta película hizo que ese miedo que uno normalmente tiene cuando se mete al mar y no sabes qué hay abajo se incremente, ¿no? Pero pienso que poco a poco las cosas se han ido revirtiendo, ¿no? Con respecto a los tiburones. Yo no sé si era porque tenía muy pocos años, estaba muy chiquita cuando la vi, pero yo lo sentía así de, ¿no? 8 kilómetros de altura. También la portada, la verdad es que lo representa, ¿no? Gigantesco. ¿Cuál es la proporción real, digamos, de los tiburones? Porque también hablamos de tiburones como si todos cupieran en la misma bolsa, y entiendo que de hecho hay unos que sí cabrían en una bolsa y otros que no podemos dimensionar adecuadamente. Entonces, más o menos, cuando hablamos de tiburones, ¿cuántos tiburones hay y cuál es la dimensión real de cada uno de ellos? Hay cerca de 500 especies de tiburones. El más pequeñito es el tiburón pigmeo, que mide 15 centímetros y cabe en la palma de un ser humano. El tiburón más grande es el tiburón ballena, que mide 18 metros. Para contestar a tu pregunta del tiburón blanco, el robot que mostraban ahí, que se llamaba Bruce, porque ese era el nombre del abogado de Steven Spielberg, medía 11 metros. El tiburón blanco más grande registrado en el mundo fue registrado aquí en México, en Isla Guadalupe. Era una hembra preciosísima que se llamaba Deep Blue y medía 6.5 metros. Nada que ver con los 11 metros que muestra este robot. Ahora, leía por ahí justo en una página, en la página de Oceana, en alguno de los apartados, que los tiburones llevan más o menos 400 millones de años en este planeta. Si estimamos el primer Homo, nosotros llevamos como 2.5 millones de años, ¿no? Entonces, ¿de verdad son ellos los depredadores que estamos viendo en este tipo de películas? ¿O más bien hay otra especie, como la que está aquí, que está haciendo más daño? Omar. Sí, no, definitivamente ellos merecen más estar aquí. Ellos están desde antes de los dinosaurios y a partir de la llegada del hombre y cuando comenzamos a aprovecharlos, porque al principio eran aprovechados, pero ahorita es una sobreexplotación increíble, pienso que sí, definitivamente nosotros hacemos más daño, mucho más daño de lo que ellos podrían hacernos a nosotros, ¿no? Y hay muchos ejemplos, hay ejemplos comparativos de que hay muchas más muertes de enfermos por dengue cada año que por mordeduras de un tiburón. Hay muchas más personas mordidas por un perro y que muchas de ellas terminan muriendo por la infección que por mordidas de un tiburón. Entonces sí, definitivamente creo que entre películas y tal vez chismes y simplemente un miedo colectivo, hemos puesto a los tiburones como los malos del océano, en cualquier océano, en donde quiera que estés. Siempre sale el chiste, ¿no? De que estás en la playa y hay un tiburón o algo, a lo mejor te va a morder, siempre, ¿no? Y ha sido a raíz de esto, ¿no? De entre películas, pero también surge un ataque y inmediatamente en menos de 24 horas ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero no sabes que a lo mejor en tu misma ciudad esa misma semana una persona murió porque un perro la mordió, ¿no? Y no pasa lo mismo, ¿no? Pero sí son perspectivas que han hecho que los tiburones estén puestos en ese estatus de súper peligrosos en el mar, ¿no? Olvídate de perros entre personas, ¿no? ¿Cuánta gente no muere en accidentes automovilísticos, por armas de fuego? Claro. Me queda claro que hay que tenerle más miedo a otras circunstancias y no tanto a los tiburones. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? En caso de que vayamos a nadar o que estemos en alguna expedición, de que realmente nos crucemos con algún tiburón, con un tiburón blanco, por ejemplo? Es bajísima. Mira, te voy a dar un ejemplo específico de tiburón blanco. Se hicieron estadísticas desde 1876 hasta el año 2010 para saber cuántos ataques fidedignos se habían registrado de esta especie, y fueron solo 286 ataques en todo este periodo, de los cuales solo el 10% fueron fatales, para que te des cuenta. Y los tiburones atacan automáticamente porque, digo, en mi imaginario de las películas, ¿no? Tú estás nadando feliz y llega un tiburón y te come nada más porque sí. Pero en caso de esta remotísima posibilidad, ¿podría haber una convivencia? Me imagino que ustedes en su trabajo de tantos años han de hecho convivido con tiburones y aquí están sentados. Mira,
Un ejemplo, solo para que se den una idea. Nosotros tenemos un proyecto de marcaje de tiburones y tenemos un estudiante que ahorita está haciendo un trabajo de medición de la temperatura interna del tiburón, y lo que hacemos es meterle una marca pequeñita a través de la ingesta de una cabeza de atún. Hemos estado 2 horas esperando a que el tiburón se coma esa cabeza de atún y no lo hemos logrado. 2 horas. Y eso es un punto muy, muy importante, porque yo en mis últimas pláticas lo he recomendado y lo he dicho. Hay muchos ataques de surfistas, sobre todo, que se podrían evitar si observaran un poquito más a su alrededor, porque con base en esta investigación que te acabo de decir, nos hemos dado cuenta que para que un tiburón ataque a una persona, si es que llega a atacarla, estoy seguro, o estamos casi seguros, de que pasaron al menos 1 hora en la que el tiburón le estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas muy cerquita, y esta persona jamás se dio cuenta, tal vez porque si es surfista está viendo más la ola que su entorno, o si es un buzo está más enfocado en la presa que quiere cazar que en el entorno, ¿no? Entonces, este tipo de datos son los que de repente Mauricio y yo hemos registrado en nuestras investigaciones, y que son bastante interesantes, que como te digo, pueden evitar accidentes. Pero sí, no, jamás un tiburón se abalanza en cuanto ve algo. Eso jamás lo hemos visto. Pues yo ni siquiera diría que raro, ¿no? Nunca lo he visto que ocurra. Siempre al menos le da 5 o 6 vueltas, o pasan 20 minutos antes de que el animal se decida atacar algo. ¿Y qué tal si lo preguntamos al revés? ¿Cuántos tiburones son atacados por la especie humana? Digo, sé que no hay una estimación, pero me imagino que la proporción es mayor. Millones, millones y millones, y más que nada tiene que ver con la sopa de aleta de tiburón. Es uno de los principales enemigos, porque bueno, en el mercado asiático es bastante valorada, porque se considera que si tú tomas tu sopa de aleta de tiburón tienes un estatus más alto, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay especies como por ejemplo el tiburón martillo común, el Phina lewini, que se supone que su aleta es muy rica para la sopa de aleta de tiburón, entonces es más valuada, y las poblaciones del tiburón martillo a nivel mundial tienen un declive del 90% debido a esto. En México creo que este asunto de la vaquita marina se popularizó muchísimo porque la vaquita está como muy bonita y claramente no parece que te va a comer, ¿no? Pero tendría que ser igual de importante concientizar sobre los tiburones, porque además de la tragedia de perder una especie, en realidad se pierde un ecosistema, son parte de una cadena completa. Sí, sí, definitivamente los tiburones son los que en gran medida equilibran los ecosistemas. Hace poco di una plática para unos niños de Guatemala y les explicaba que los tiburones, casi la mayoría de las especies en su ecosistema, se encargan de eliminar a esos individuos que están enfermos, que están débiles, que ya están viejitos. Y un niño me dijo, entonces son como doctores. Y le dije, pues más o menos, ¿no? Le dan una ayudada al enfermo y se lo comen, ¿no? Y de esta manera les explicábamos que cada tiburón, cada especie de tiburón en su propio ecosistema se encarga de mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, sí, la sobreexplotación de estas especies, de cualquier especie de tiburón en su ecosistema, causan un desequilibrio que hasta ahorita realmente nosotros nos rebasa, no tenemos ni idea de la magnitud de ese desequilibrio que está causando el que el ser humano esté extrayendo tantas toneladas de tiburones por día. Y ya nos decían uno de los usos, ¿no? Que es esta sopa, que yo estoy segura que no tiene poderes mágicos porque no hay superhumanos por ningún lugar, ¿no? Entonces, claramente hay unos mitos alrededor de esta comida. ¿Y qué otros usos podría tener? ¿Para qué más se malutilizan estos animales? Bueno, también malutilizan, es una buena respuesta para esto. Utilizan unas cápsulas que le llaman cápsulas de cartílago. Y se supone que estas cápsulas, si tú te las tomas, te ayudan a evitar el cáncer. Se dieron cuenta que en los tiburones, según esto, no había cáncer, pero hay un artículo científico que dice que al menos 22 especies, en 22 especies de tiburones se ha registrado el cáncer. Lo interesante es que los tiburones, todo su esqueleto está hecho de cartílago, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, que está hecho de hueso. Y en el cartílago hay una sustancia que se llama angiogenina. Y esta lo que hace es inhibir el desarrollo de vasos capilares. Un tumor, cuando está creciendo, desarrolla estos vasos capilares para aumentar de tamaño, y entonces con esta sustancia en el cartílago es un poquito más difícil, pero eso no implica que los tiburones no tengan cáncer. Entonces mucha gente pensaba, si me tomo estas pastillitas de cartílago voy a evitar el cáncer, y es mentira. Sí, no, nunca hay que creer en ese tipo de productos.
La primera vez que yo escuché de Oceana fue precisamente por esta campaña muy importante que hicieron sobre concientización de lo que estamos comiendo. Si no me equivoco, era gato por liebre o una cosa así, ¿no? A veces no nos estamos dando cuenta de la desinformación que hay sobre nuestros alimentos, sobre este tipo de medicamentos. El tiburón, no sé si el blanco, pero me imagino que varios podrían estar en nuestra mesa. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo termina siendo más barato pescar todo de golpe y vendérselo a la gente que de hecho informar bien sobre las especies? Bueno, un poquito para entender el contexto de esta pregunta, es importante que sepamos o decirlo. En México se consume tiburón también literalmente de manera tradicional, como cualquier otro pescado. Hay culturas en la parte sur del país que comen el tiburón, por ejemplo, en gorditas, así, sobre todo en la parte de Yucatán. Acá en Ensenada, todos los tacos de pescado que se comen en Ensenada son de tiburón. Y rápido les cuento la historia. El tiburón, cuando lo capturas y lo fileteas, tiene un olor ligero a amoníaco, ¿no? Entonces, lo que hicieron las personas aquí en Ensenada fue, bueno, ¿cómo le quitamos ese olor para que no lo podamos comer o comercializarlo? Lo capearon y lo empanizaron y entonces formaban filetitos empanizados y entonces ahora acá no lo comemos en taco, ¿no? Entonces, es importante saber eso. O sea, México sí consume tiburón de diferentes formas en el plato, literalmente, pero ahí va el pero, ¿no? Siempre y cuando seamos responsables en la captura, no pasa gran problema. El problema es cuando somos irracionales y sobreexplotamos, ¿no? Y también el problema es como en esa campaña de Oceana, te dan gato por liebre. Una manera de hacer esto es, por ejemplo, en Navidad, cuando vamos a los supermercados y quieres comprar bacalao para hacer la cena, ves los trozos enormes y nunca nos fijamos en la etiqueta chiquitita. Ahí vienen letras muy pequeñitas y de repente siempre en la parte de atrás, en mero abajo, dice tiburón azul preparado estilo bacalao, ¿no? Ahí es cuando pues te están engañando y ya no sabes realmente de dónde viene ese pedazo de tiburón. Si es tiburón azul, obviamente no es bacalao. Entonces, ahí son ese tipo de cosas en las que hay que tener cuidado, pero sobre todo en la sobreexplotación. Mientras se extraigan de manera sustentable y solo aquellas especies en donde órganos como el CITES te dice que sus poblaciones están estables, no hay problema. El problema es que nosotros le damos a todo, ¿no? No sé si voy a abusar con esta pregunta, pero si nos imaginamos un mapa, digamos, del planeta, ¿dónde están las especies de tiburón? Porque me imagino que si hay un comercio hacia China ilegal para este tipo, o hacia Asia en general, para este tipo de pues, comida exótica, es porque no están presentes en, ¿no?, todo el océano. ¿Cómo están distribuidas las diferentes especies y por qué entonces se busca consumirlas desde otros lugares? Porque me imagino que esto es un obstáculo para la sustentabilidad, justamente. Sí, cada especie tiene una distribución muy particular, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar del tiburón blanco, está de los 60 grados norte a los 60 grados sur, casi en todo el planeta. Pero desafortunadamente, pues en China, como esta sopa de aleta pues es bastante atractiva, se han ido a otros países a capturar a los tiburones. O sea, ya se acaban con los recursos que hay ahí, luego los españoles también capturaron mucho, se acaba lo que hay en Europa, ahorita están capturando mucho, por ejemplo, en África y aquí en América. Creo que México es de los primeros 5 exportadores de carne de tiburón. Entonces sí es una carne que, digo, más que nada la aleta es la que llama mucho la atención por esta sopa de aleta. Nos está llegando una pregunta y voy a aprovechar esta pausa para hacerla, justo por la pertinencia. ¿Ustedes han comido tiburón y cuál es su favorito en caso de que sí? Y si esto obviamente no representa un conflicto para alguien que se dedica a la conservación. Omar. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Los tacos de pescado de Ensenada, y siento desilusionar a todos los que han comido tacos de pescado, pues comieron tiburón o mantarraya, que puede ser cualquiera de las dos. Todos los tacos de pescado de Ensenada son de tiburón. Eh, la especie que utilizan para los tacos son tiburón azul, y cuando escasea el tiburón azul se usa la mantarraya, la guitarra que le llaman, ¿no? Entonces, pues sí, lo he comido, y como lo comento, pues toda la gente que ha comido tacos de pescado en Ensenada lo ha comido. Entonces, eh, si la pregunta de cuál es mi favorito se refiere a cuál he comido y me ha gustado, pues no sé, o sea, nunca lo había como que pensado, pero pues supongo que el azul, porque esos son los tacos, ¿no? Pero
si la pregunta se refiere a mi favorito en cuanto a especies, digo, ahora trabajo con el tiburón blanco, pero creo que el tiburón zorro es de mis favoritos, ¿no? Por su forma y la estrategia de cacería. No, yo creo que el favorito sí se refería a Entaco, pero A los tacos. sí, yo creo que después hablamos ya de los favoritos de la especie. Mauricio, tú tienes que responder esta también, lo siento. Sí, yo tengo una historia muy fea porque mi primer contacto con los tiburones vivos fue en una laguna que se llama Yalajao, que está en Quintana Roo, y es un área de crianza. Eso significa que es como una guardería para los bebés de tiburones. Ay, qué horror. Los tiburones no cuidan a sus bebés. Eso se llama cuidado parental, como nosotros los seres humanos que estamos con nuestras mamás hasta los 30, 40 años. Los tiburones apenas los tienen y ya ellos tienen que alimentarse por sí mismos. Entonces, el único cuidado parental es tenerlos en zonas someras con mucho alimento y donde no hay depredadores. Mi primer contacto en el 98 en mi tesis de licenciatura fue esta laguna, que era increíble porque era un área de crianza de tiburón puntas negras. Entonces veíamos bebitos recién nacidos de este tamaño, entonces estábamos tratando de marcarlos y de ver cómo utilizaban la zona para protegerla. Un día estamos con un canadiense, un norteamericano y dos mexicanos y nos traen unas empanadas los pescadores y ven, traen las empanadas con la salsita y deliciosas, ¿no? Entramos, yo me comí como 10, el canadiense como 20, y de repente el canadiense se le ocurre preguntar, oye, ¿de qué son? Y el pescador, de los tiburoncitos, de estos que están... Y los escupimos todo, pero ya nos habíamos echado como 10, 15 cada quien, horrible. Eran deliciosas, ¿sí? Porque les hacen, como bien decía Omar, son las empanadas de cazón, que así les llaman. Cazón es toda especie de tiburón pequeñito, pero nosotros no sabíamos que eran los tiburoncitos que estábamos tratando de proteger. Entonces, esa es la única vez que lo he hecho, pero no quería hacerlo. Déjame decirte que yo dejé de comer carne una vez que en un menú vi baby back ribs y como que nunca había hecho conciencia y el baby back para siempre, adiós a todo tipo de carne. Pero bueno, preguntarles, decían hace rato que México es el quinto exportador de tiburón. ¿Cuáles son los demás países y cómo están las legislaciones? ¿Son comparables? ¿Hay un control por igual en estos 5 exportadores? ¿Cuál es la proporción? ¿México es muy distinto al primer lugar? ¿Cómo funciona esto de el comercio de tiburones, por así decirlo? Bueno, México se ha mantenido siempre en los primeros lugares de tanto exportación y de hecho también importación, porque como México sí se considera consumidor de tiburón en diferentes modalidades, a veces le hace falta al país y lo tiene que importar, ¿no? Pero no es como para alarmarse. He estado en algunas reuniones con expertos, con estadistas, con autoridades CITES, y se ha llegado a la conclusión de que México se ha mantenido en estos lugares porque reporta todo y reporta la realidad. Y hay un montón de países que, ¿para qué nombrarlos?, que esconden las estadísticas, que guardan los datos y entonces Échalos, balconea. Por ahí aparecen bien abajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, México se mantiene en el top 5 y eso varía mucho. Entre meses puede estar luego de repente en el tercero, en el segundo y baja, pero tiene mucho que ver con eso, en que México sí reporta las cantidades totales de captura, más lo que importa, ¿no? No sé si voy a preguntar algo y hacer una comparación injusta y si sí les pido que me ayuden. Uno de los argumentos antitaurinos es, bueno, que evidentemente no se debe criar animales para después matarlos, ¿no? Ellos dicen, pues los toros de lidia para eso nacen y se reproducen. El caso de los tiburones, entonces, podría ser más o menos igual. Estamos propiciando, digamos, el crecimiento y la reproducción para poder tener este comercio, o son áreas separadas. Hay una parte que se comercializa y consume y otra parte que se conserva para que la especie se mantenga. ¿Cómo funciona? Sí, pues de hecho, por eso es tan importante esto de las áreas de crianza, de determinar estas zonas. De hecho, Omar hizo un trabajo muy importante con respecto a áreas de crianza del tiburón blanco. Pero entonces sí, lo que se está tratando es, mira, en México tenemos alrededor de 106 especies de tiburones, y de estas únicamente está protegido el tiburón blanco, el tiburón ballena y el tiburón peregrino. El tiburón peregrino se ha visto una sola vez en México. Tiburón ballena, pues la verdad es que nadie se quiere alimentar de él, y el blanco, pues también es difícil que se alimenten de él. Entonces sí es difícil que de tantas especies de tiburones únicamente tengamos protegidas esas. Lo que sí es que el gobierno mexicano está protegiendo en ambos litorales cada año, durante 3 meses, a todas las especies de tiburones. Hay una veda en la cual nadie puede capturar tiburones, por lo menos es mayo, junio y julio, ¿verdad? Sí, también por otro lado, hay que estar conscientes de la diferencia entre, por ejemplo, lo que comentas, los toros de lidia o
o las vacas o los puercos que consumimos normalmente en nuestra casa, que son animales criados específicamente para eso. No digo que sea bueno consumirlos ni malo, ¿no? Bueno, pero son animales que fueron criados para eso. A los tiburones, que son especies silvestres. Se nos olvida mucho eso de que todo lo que saca del mar es silvestre. No sé si de repente tenemos conciencia de esa palabra. No fueron criados ni mucho menos para estar en el plato o ser capturados. Nacieron de manera natural, crecieron alimentándose, cazando. Por ejemplo, es como pensar en un león. O sea, un tiburón es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces el explotarlos como si fueran criados para eso, creo que es a veces el error. Ya hablamos un poco de la parte de la alimentación y de que quizá no sabemos que estamos consumiendo o empanadas o tacos en diferentes geografías de nuestro país o bueno, en otros países. ¿Hay algún otro tipo de productos donde también se utilice el tiburón? Nos llega de hecho una pregunta que tiene que ver con los productos de belleza, por ejemplo, que también hay una gran lucha, ¿no?, en contra de este tipo de productos porque no dicen qué es lo que traen y puede haber todo tipo de animales o experimentación en animales, pero en el caso del tiburón, ¿hay alguna relación con estos mercados? Sí, sí, de hecho hay una sustancia que sacan del hígado que se llama escualeno y sí la llegan a utilizar en productos de belleza, en máquinas de alta precisión. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial mataron muchos tiburones porque en el hígado hay mucha vitamina A y necesitaban los soldados de Estados Unidos tener un suplemento de esta vitamina mientras estaban en la guerra y mataron a muchos tiburones. De hecho, aquí en La Paz hubo un boom en la captura de tiburones precisamente en los 40, que era cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, para tener estos suministros de vitamina A. ¿Y están obligados a reportar los productos que tienen este tipo de sustancias? ¿O cómo sabemos, por ejemplo, para justo no propiciar su venta? Sí, o sea, cualquier cosa que tú compres y que sea obviamente, no sé cómo decirlo, oficial o que tenga etiqueta, Legal. debería de tener los ingredientes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hay muchos ingredientes que luego ya están tan procesados que tienen nombres que ya no sabes ni de dónde vienen, ¿no? Tal vez por ahí sería una buena forma de empezar a atacar este tipo de problemas. Pero sí, o sea, el tiburón se usa para un montonal de cosas. Como dice Mauricio, no necesariamente para consumo, también para aceites, para maquinaria fina. Se usan como fertilizantes, como harinas, para alimento de ganado, como complemento en alimento de perros, de gatos, para infinidad de cosas. Pero sí, no solo los ingerimos, los comemos, sino también los utilizamos tal vez de manera cotidiana y ni nos damos cuenta, ¿no? Es probable. Omar, nos decías que estás en Ensenada. Mauricio, tú no nos has dicho dónde, pero ¿por qué específicamente en esta región? Entiendo que hay lugares muy pues, especializados en nuestro país, tanto para la observación como para la reproducción y estudio, digamos, la parte especializada. ¿Dónde está la parte científica y dónde estamos las demás personas que quizá querríamos solo presenciar pues a uno de estos animales? ¿Hay una diferencia? Es decir, ¿hay un lugar donde se puede hacer un turismo sustentable y otro donde se estudien? ¿Están mezclados? ¿No están mezclados? Sí, bueno, te voy a decir varios ejemplos. En México tenemos de los mejores lugares para ver tiburones y te voy a poner ejemplos de aquí cercanos. Bueno, Isla Guadalupe es el lugar número 1 en el planeta para ver tiburones blancos. ¿Por qué? Es el único lugar alejado de la costa. En Nueva Zelanda, California, Australia, tú vas a ver al tiburón blanco en un día y regresas ese mismo día. Guadalupe está a 335 kilómetros de Ensenada, a 260 kilómetros del lugar más cercano, que es Punta Eugenia. Haces 24 horas para llegar ahí, puedes estar ahí 3 horas, y es el mejor lugar del mundo porque la visibilidad es de más de 30 metros, la visibilidad. El récord es de 34 animales diferentes en un solo día. Es impresionante. O sea, se generan millones de dólares cada temporada. Otro ejemplo es el archipiélago de Revillagigedo, que es un parque nacional. Y ese también, ahí puedes ver no solo tiburones, sino mantas gigantes. Estamos trabajando con cerca de 12 especies de tiburones, mantas gigantes. Yo he visto a la gente llorar cuando ven una manta gigante. Se hizo un cálculo, uno de nuestros estudiantes, de cuánto se genera por temporada: 14 millones de dólares. Esta temporada es únicamente de noviembre a mayo, junio. 14 millones de dólares porque la gente quiere ir a ver a las mantas. Puedes ver tiburones tigre, tiburón ballena, punta plateada. Es impresionante. Y lo mejor de todo esto, aquí, por ejemplo, aquí está súper cerca de Cabo Pulmo, que ahorita les hablo de eso, pero
Pero lo mejor de todo esto es que cuando tú estás en contacto directo con estas especies, es cuando cambia todo. O sea, Omar y yo les podemos contar que los tiburones son importantes para la economía, que son importantes para la ecología, pero cuando tú estás frente a frente con un tiburón blanco y te das cuenta de toda, pareciera que la naturaleza, siempre digo esto, la naturaleza parece que usa Photoshop de lo perfecto que es este animal que lleva 11 millones de años en el planeta, y tú lo ves, y es como que pasa enfrente de la jaula, como diciendo, sí sabes quién soy, ¿verdad? Y luego pasa por acá, y sabes que soy perfecto. O sea, tú lo ves y es un animal perfectamente diseñado. Entonces a la gente le cambia el chip ay, si es que yo le tengo miedo, ¿y qué pasa si atacan la jaula? ¿Y qué pasa si, a ver, métete a la jaula? Y ya que salen, o sea, es totalmente diferente de lo que pensaban, porque se dan cuenta de todos los años de evolución enfrente de ellos y de lo magnífico y tranquilo, como dice Omar. Es mentira que tú le echas la camada y la atacan, le dan 3, 4 vueltas a cabezas de atún frescas. Como dice Omar, hay veces que estamos 20, 30 minutos y el tiburón no se la quiere comer. Y ahí es cuando se dan cuenta, pero es cuando lo tienes que ver frente a frente para que te cambie ese chip interno. Bueno, describes esto y pienso además en los viñedos y en toda la buena comida de Ensenada y digo, ¿qué hacemos aquí en la capital, no? ¿Qué presumimos los chilangos y chilangas? Pero bueno, acabas de mencionar otro punto importante, porque sobre la ecología más o menos lo hemos abordado, pero a la economía del país, entonces, nos decías ahorita cifras millonarias, pero también son, digamos, un ingreso importante para nuestro país. Omar, ¿qué dices? Bueno, es temporal. Cuando las temporadas empiezan, por ejemplo la de Guadalupe o la de Revillagigedo, hay empresas tanto nacionales como internacionales. Yo diría que la mitad y la mitad, ¿no? Las nacionales obviamente contratan tripulaciones mexicanas y pues todos los insumos de la embarcación son nacionales. Las extranjeras normalmente traen sus insumos de su nación, pero siempre también contratan personal o tripulación mexicana porque en cierta forma les facilita luego comunicarse pues desde con Capitanía de Puerto, con las autoridades ambientales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí hay hasta cierto punto una derrama. Ahora, eso es una cosa que se tiene que empezar como a trabajar y a regular para que sea aún más sustentable, y es en lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en los últimos 2 años, podríamos decir, ha estado impulsando y ha estado teniendo muchas reuniones constantemente con los prestadores de servicios turísticos para que sea más sustentable todavía la actividad, para que la propia actividad se mantenga y mantenga todos los gastos que la actividad conlleva, porque la actividad turística no es como que nomás llega el barco y se va a la isla y hace el trabajo y se regresa. La actividad requiere de vigilancia, requiere de cuidados ambientales, de mitigación por impacto, de todo ese tipo de cosas. Entonces la CONAMA ha estado trabajando en los últimos años para que estas actividades tan importantes económicamente hablando se conviertan en autosustentables. Me imagino que debe haber algún tipo de contraprestación, ¿no? Por operar este tipo de servicios a los privados. ¿Puede la industria privada entrar a este tipo de entretenimientos y demás, o es únicamente administrado por el gobierno? Sí, bueno, de hecho estos barcos son privados, ¿no? Tenemos barcos en Guadalupe de Canadá, de Estados Unidos y de México. En Revillagigedo también son de Estados Unidos y de México y de Canadá. En Cabo Pulmo sí es más local, que ese es otro sitio que les quería platicar, que si no les... O sea, esto, dejen de ponerles también en el contexto de que estos viajes, por ejemplo, a Guadalupe salen entre $3,000 y $4,500 por persona. Revillagigedo está más o menos en lo mismo, entre $3,000 y $4,000. Pero si ustedes quieren tener un contacto directo con la naturaleza y con animales impresionantes, como por ejemplo el tiburón toro, pueden venir aquí a La Paz o a ir a Cabo San Lucas, y está entre Cabo San Lucas y La Paz este sitio que se llama Cabo Pulmo, que es un sitio que de hecho los pescadores protegieron, ¿no? En los 90 ellos decidieron, tenemos que hacer algo, ya se está acabando la pesca, ¿de qué vamos a sobrevivir? Ellos deciden cerrar, es un parque chiquitito, 70 kilómetros cuadrados, y ahorita me ha tocado ver 38 tiburones toro en un solo buceo que yo los conté, pero todavía había más. Impresionante, de alguna manera la vida se dio cuenta que era un área protegida y regresaron a esta zona. Y aquí tú para ir, pues puedes ir en un día y te cuesta creo que entre 90 y $120 el buceo, pero imagínate, tú vas, es un pueblito en medio de la nada, puedes ver las estrellas, toda es gente local, restaurantes deliciosos, comida sustentable, y aparte puedes ver a los tiburones a 5 minutos, a 10 minutos de donde estás. ¿Y cuál es la instrucción para quienes queramos hacer este tipo de actividades? ¿Hay que dejarlos circular? ¿Hay que poner una posición, levantar las manos como con los osos? ¿Qué hay que hacer? ¿Solo fluir con la naturaleza? ¿Quieres contestar, Omar? Bueno, todas estas actividades están súper reguladas, ¿sí? Están reguladas
desde el permiso que te lo da la Dirección General de Vida Silvestre hasta el control de la actividad en el sitio, que quien está encargado es la CONAM. Entonces, cada una de estas actividades de las que ha hablado Mauricio cuenta con ya sea un manual de buenas prácticas o un reglamento, ¿no? Entonces, desde que tú ya estás pensando en adquirir el servicio y estás entrando a la página o informándote, ya más o menos desde ahí ya se te empieza a decir las indicaciones o las reglas para los usuarios, ¿no? Entonces sí, hay que tener confianza en lo que los prestadores de servicio te recomienden, porque estas recomendaciones están con base en recomendaciones de la autoridad. Entonces sí, o sea, tú ahora sí que sí, literalmente te dejas llevar o fluir cuando llegues allí, pero simplemente siguiendo las indicaciones del prestador de servicios y te va a ir bien, o sea, va a ser una actividad segura, 100%. Para unir todos estos cabos que nos han ido dando, quisiera preguntarles entonces, ustedes como expertos, como personas que de hecho han convivido y estudiado con los tiburones durante años, no están en contra ni del consumo ni de, digamos, el acercamiento, es decir, no hay que ser veganos que no tocan el mar para poder ser conservadores ni pro tiburones, es únicamente el hecho de permitir el equilibrio. ¿Y cuál es entonces la clave? Digamos, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo lo han medido? ¿Tiene que haber cierta reproducción, cierta exportación, cierta importación, ciertas leyes? ¿Dónde está la clave para mantener? Bueno, si es que lo primero que digo es correcto, efectivamente están a favor de que se pueda consumir y no quiero decir explotar, pero utilizar, digamos, por seres humanos mientras no sea una sobreexplotación, precisamente. Sí, exacto, o sea, hay muchas familias que dependen de esto, ¿no? Es una carne barata, o sea, 40 pesos el kilo, o sea, hay personas que no tienen acceso a otro tipo de cosas más que este tipo de alimentos, pero sí, o sea, lo tienes que hacer de manera sustentable. Y obviamente, pues sí, yo diría que respetando más que nada, por ejemplo, las áreas de crianza. Para mí eso son, o sea, las guarderías de los tiburones son importantísimas. Imagínate que tú vas a una ciudad y matas a las hembras embarazadas y a las crías. Porque otro problema que tienen los tiburones también es que tienen madurez sexual tardía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un tiburón blanco alcanza la madurez sexual cuando los machos tienen 26 años y las hembras 32. De ahí tienen que copular. No sé si sepan, pero los machos y las hembras tienen que copular, así como los mamíferos. La inseminación es interna. Los periodos de gestación pueden ser muy largos. En el caso del tiburón ballena, 2 años. En el caso del tiburón blanco se cree que entre 12 y 18 meses. Y la fecundidad es muy baja. Tienen muy poquitas crías. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia y no va a poner un depredador tope con muchas crías porque se acaban todo. Entonces los tiburones no están adaptados para ser depredados. ¿Por qué? Porque son depredadores tope que mantienen el equilibrio en el ecosistema marino. Entonces hay muchas especies de las cuales no puedes capturarlas precisamente porque no están adaptados para ser sobreexplotados. Si se hace todo con equilibrio, está bien. Dices que alcanzan la madurez sexual como a los 32. ¿De cuántos? ¿Cuánto vive un tiburón? El blanco, acaba de dar un artículo, se pensaba que solo vivían 32 años y ahorita hicieron para tú saber la edad de un tiburón, ves las vértebras. No sé si han visto un árbol cuando lo cortan, tiene anillos de crecimiento. En el caso de los tiburones tiene 2 bandas por año, una hialina y una oscura. Y así puedes saber la edad de los tiburones. Ahorita hay un método muy específico que se llama la bomba de carbono y encontraron que el tiburón blanco puede vivir hasta 73 años. Son animales súper longevos. Déjenme, porque quedan todavía 20 minutos de plática, empezar a responder algunas de las preguntas que nos llegan. Si les parece bien, ¿qué opinan del caso que hubo de un avistamiento de tiburón en el que murió el animal atrapado en la jaula? A ver, Mauricio. Los dos están sonriendo. No, justamente eso causó bastante revuelo. Ahorita precisamente Omar y yo estamos trabajando a la par con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en algo que se llama el Manual de Buenas Prácticas para Prestadores de Servicios para la Observación de Tiburones mediante Jaulas. En hicimos ya mucha investigación con respecto a cómo evitar que vuelva a pasar esto, porque obviamente a nadie le gusta que esto pase. Obviamente no es el objetivo de ningún prestador de servicios que esto pase. Entonces lo que estamos tratando de ver es materiales. ¿Qué tipo de materiales tiene que tener la jaula? Uno muy importante es la apertura entre los barrotes que tienen las jaulas. Omar y yo pensamos que lo mejor es que sea de 30 a 35 centímetros. Porque, ¿qué pasa? Lo del tiburón blanco en México es relativamente reciente. En California, Nueva Zelanda, Australia lleva ya varios años. En México más o menos por ahí del 2000, 2001 fue cuando empezó. Y se pensaba en un principio que solo había individuos subadultos subadultos y adultos. Pero Omar y yo encontramos, porque Omar y yo nos pasamos 3, 4 meses en Isla Guadalupe durante cada año, a partir del 2003, encontramos que también hay individuos pequeñitos, individuos de 1,80 m, de 2 metros,
¿Y qué pasa cuando tú tienes un tiburón pequeñito y un tiburón grande? Hay una jerarquía. Ajá. O sea, el tiburón grande, ¿tú crees que va a dejar que el pequeñito se alimente primero? Obviamente no. Entonces, ¿qué es lo que hace el tiburón pequeñito cuando ve carnada y ve que hay un tiburón grande? Trata de acercarse lo más rápido posible, irse con la carnada para que el tiburón grande no se enoje. Hemos visto que los muerden. Y en las branquias es como un ataque a la yugular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos juveniles tratan de entrar lo más rápido posible, agarrar la carnada e irse. Pero imagínate, estamos hablando de un animal de 1,80 m a 2 metros, que pesa, no sé, más o menos unos 70, 80, 100 kilos. Imagínate la velocidad que pueden alcanzar, es de 40 kilómetros por hora. Imagínate eso con ese peso, llega a agarrar la carnada y de repente se encuentra una estructura, y el problema es que como estas aperturas en algunos casos no son de lo que deberían, de 30 a 35 centímetros, caben exactamente ahí, pero se quedan trabados porque tienen la aleta dorsal, y es entonces cuando empiezan a lastimarse. Es por eso que estamos, bueno, Mario y yo llevamos ya bastantes años trabajando con esto, pero ahorita ya justamente empezamos hace 2 semanas con todo esto, no más, hace 2 meses con lo del manual de buenas prácticas, pero hace 2 semanas es cuando ya empezaron estas reuniones en las cuales estamos hablando con especialistas no solo de México, sino también internacionales para que nos ayuden a volver, más bien a evitar a que vuelvan a pasar este tipo de accidentes. Ahora que hablas de escándalos en estos videos, hubo uno hace un par de meses que incluso, ¿no?, actores muy famosos de Hollywood estuvieron condenando porque era un grupo como de jóvenes, yo creo que no eran pescadores profesionales, que le cortan la aleta a un tiburón y lo vuelven a soltar, ¿no? Hubo otro también que le cortan la cola. ¿Cuál es la función de estas partes de los tiburones y por qué el daño a las mismas? Nos decías tú ahorita, si la aleta se daña en la jaula puede ser mortal. ¿Cuál es la función de la aleta, por ejemplo? Omar, te toca. Las aletas le ayudan a dirigir, ¿no? A dirigir el rumbo del animal. No puedo decir que es como nosotros un brazo o una pierna, es diferente, pero sí, definitivamente, si tú le cortas un apéndice de estos a un tiburón, pues simplemente se va a pique y se muere ahogado, aunque parezca raro, pero se muere ahogado en el fondo porque al dejar de circular o al dejar de moverse, el agua deja de fluir por las agallas y finalmente el animal deja de captar oxígeno y se muere, se ahoga, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablaba Mauricio ahorita, el caso del tiburón que se atora en la jaula, no necesariamente la aleta es la que le pudo haber causado el daño, sino que cuando el tiburón se queda atorado en la jaula y se empieza a girar sobre su propio eje, es justamente a la altura de las agallas, y de hecho se puede ver de repente en el video cómo empieza a sangrar, y es porque las agallas son las encargadas de captar el oxígeno, ¿no? Entonces también el animal termina por ahogarse, ¿no? Entonces estos son los peligros. Del video que comentas que le arrancan una aleta y lo dejan ir, ese la verdad es que nunca lo he visto, pero suena terrible, ¿no? No sé quién puede hacer eso. Literalmente lo aletearon, pero sí, yo estoy seguro que el animal murió por eso, ¿no? Pierden el equilibrio, ya sea las aletas pectorales o la dorsal, al quitársela. En primer lugar, pues está lastimado, empieza a sangrar, pero en segundo lugar pierden el equilibrio y se van al fondo y ahí ya no se levantan, ¿no? A ver, otra pregunta del público. ¿El tiburón también se utiliza como fertilizante? Sí. Sí, es lo que comenté hace rato. Hay muchos productos marinos, entre ellos a veces el tiburón, el calamar gigante cuando está disponible y que de repente se acerca a la costa, o la sardina, que cuando ya no cumple con cierto estándar para consumo humano, se reduce a harina o a veces hasta ceniza. Y entonces, dependiendo del grado de reducción, se utiliza para alimento de ganado o fertilizantes o cualquier otro tipo de producto agrícola, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con la calidad del pez o de la captura, con la cual se toma la decisión de si se reduce a harina o ceniza o cualquier otro subproducto. Y de ahí pues se puede ir a cualquier cosa, o sea, se puede ir a cualquier cosa, y ya reducido a harina no necesariamente tiene que estar especificado en la bolsa de comida de tu perro, de tu gato, o sea, no sé si me explico, ya es difícil rastrearlo, ¿no? Como la gelatina, ¿no? Los huesos ahí de Más todos o los menos. animales ya. O las salchichas, los embutidos, ¿no? Todas las cosas. Sí. ¿Es cierto que tocar un tiburón o ballena en un avistamiento es un delito? Sí, sí, sí. Lo mejor es darle su espacio, ¿no? Y aparte, imagínate que en la calle ves a un perro vagabundo, y tú llegas y lo tocas, o sea, tú no sabes si ese animal, o sea, el animal no sabe que tú, ay, qué bonito perro, o sea, él
pues es un animal y él dice, oh, pues me va a atacar, me va a comer, ¿qué me va a hacer? Entonces puede, pero de hecho con los tiburones, te lo juro, o sea, nosotros llevamos trabajando con tiburones años y años y años, nos tenemos que acercar a ellos para colocarles marcas, para sacarles biopsias, para medirlos, para fotoidentificarlos. Es dificilísimo acercarte a un tiburón. ¿Por qué? Porque ellos te ven y bueno, eres un animal grande, ya con aletas y luego sacando burbujas y un chaleco y todo, dicen, ¿qué cosa es eso? ¿No? Entonces es súper difícil acercarte a los tiburones, pero sí, hay que tener siempre respeto, nunca tocar nada. Siempre te dicen eso en todas las áreas protegidas, no toques al arrecife, no toques al tiburón, no toques al pez, pero más que nada es para no perturbar a estos animales. Hay también de esto de que si los tocamos quizá pueda haber una contaminación, digo, no sé, pero en algunos conservatorios de tortugas o de otro tipo de especies marinas te dicen que ni siquiera te acerques a ciertos huevos o a los muy chiquititos porque contaminas también a los animales y esto puede causar un desequilibrio para ellos y ellas. Sí, déjame contestar esta rápido, Omar, nada más con respecto a las mantas, y ya le paso a Omar, pero estamos haciendo un estudio de que las mantas tienen un mucus, como una especie de gel que los protege. Y mucha gente en los 80 se les agarraba de las rémoras y se les colgaba y todo, y es horrible porque este mucus precisamente tiene capacidades antibacteriales. Yo lo quería decir únicamente con el caso específico de mantas. Sí, no, tiene razón Mauricio. O sea, hay muchas especies que están protegidas por estas capas de mucus o de cualquier otro tipo de sustancias que nosotros no podemos ver y que las protegen y al momento de interactuar con ellos y quererlos agarrar, pues tú ya no sabes el daño. Pero también yo hace 2 años tuve a una estudiante mastozóloga en Guadalupe que mientras yo trabajaba con tiburón blanco, ella estaba trabajando con elefantes marinos y con lobos marinos. Y ella me explicó que hay enfermedades que se puede decir que son compatibles entre humanos y mamíferos marinos, en donde ya sea que tú se la transmitas a él o él te la transmita a ti, y que luego tú causes un desequilibrio ahí, que puede ser desde una gripa hasta una diarrea o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es por eso que, pues mientras son peras o manzanas, lo mejor es evitar tocar a cualquier animal o especie silvestre. Yo, por ejemplo, he visto mucho que de repente, sobre todo acá en la parte sur, con el avistamiento de ballenas, muchas personas abrazan a la ballena y la tocan. Digo, son bastante amigables. Yo tengo la oportunidad de ir a verlo, pero sí no sabemos. La verdad es que no sabemos hasta qué punto es tan factible y no que el animal o la ballena te vaya a hacer daño a ti, sino el daño que tú le puedas hacer a ella. Imagínate, ahora, esto del coronavirus, ¿quién en 10 años, hace 10 años iba a imaginar que todo el mundo se iba a paralizar por un virus tan común como una gripa o el coronavirus? O sea, entonces lo mejor es, si vas a un lugar de vida silvestre, no tocar nada y tratar de respetar o seguir las reglas que la autoridad, o en este caso la CONAM, te esté dando, ¿no? Que ahora sin querer mencionas otra de las consecuencias de la sobreexplotación, que es precisamente los virus zoonóticos, ¿no? De origen zoonótico. Este virus viene no del consumo animal, sino de la sobreexplotación y en las condiciones insalubres de los mercados, ¿no? Entonces también ahí creo que es importante ponerle ojito a nuestro trato hacia las demás especies. Nos quedan 10 minutitos, entonces si les parece bien, para ir cerrando, yo quisiera primero preguntarles, ¿cómo sabemos entonces cuando vamos a hacer turismo, qué lugares están bien y cuáles no? ¿Hay alguna especie de certificación, de página? ¿Cómo sabemos si no estamos contribuyendo a las malas prácticas o si estamos, de hecho, fomentando una actividad regulada? Sí, bueno, pues aquí más que nada estos sitios que yo les he mencionado como Guadalupe, Revillagigedo, Cabo Puno, son áreas naturales protegidas. Están a cargo de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que ellos se encargan de tener guardaparques, que revisen que se hagan las buenas prácticas. En los 3 sitios, por ejemplo, Mario y yo hemos trabajado también para hacer los manuales de buenas prácticas, precisamente para que la gente sepa qué tiene que hacer. Omar y yo estamos trabajando en el tiburón blanco, ahorita con mi colega de aquí de La Paz, James Ketchum, también estamos trabajando con el de tiburón ballena, con un grupo que se llama Manta Pacífico, estamos trabajando con el de la manta que viene aquí a la Reina, y ahí le decimos tanto a los buzos como a los que realizan snorkel, como a las embarcaciones, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, precisamente para evitar lastimar a estas especies. Ok, les pido que nos dejen también recomendaciones de libros, documentales e información que pueda ayudar a concientizar. Ya hablamos de todo lo que fueron interpretaciones injustas. ¿Cuáles sí son justas? ¿Cuáles son buenas para acercarnos a estas especies? ¿Tú? Bueno, de libros les voy a recomendar el que yo hice, de tiburón blanco. Si quieren, yo les mando el link, porque de hecho está en versión digital.
Entonces está muy padre porque hablamos, es de los únicos libros en Latinoamérica que habla del tiburón blanco, pero todo, porque mucha gente, para mí uno de los principales enemigos de los tiburones, aparte de todo lo que ya hemos hablado, es la ignorancia, el que mucha gente no sabe a qué se enfrentan los tiburones blancos, lo que te decía, no tienen que alcanzar a madurez hasta los 26 años, 32 años, tienen que copular, el periodo de gestación dura 18 meses, únicamente tienen de 11 a 15 crías, estos bebitos no los cuida su mamá. Entonces, cuando la gente se entera de todo esto, dice, ah, caray, yo pensé que los tiburones nacían que tenían 3 meses y ya se reproducían y que tenían 300 y no. Y cuando la gente se da cuenta de esto, pues es muy bueno. Entonces, si quieren, les puedo mandar el link a ustedes para que luego, ya que posten esto en redes sociales, está un link para que puedan bajar el libro. Y de documentales, pues hay varios de Discovery. No sé si han visto Discovery Channel, La Semana del Tiburón. En el pasado yo era súper fan, porque era chiquito y era como muy padre con cuestiones biológicas, así de comportamiento, pero luego ya empezaron a mostrar el asesino, sobreviví, el monstruo, apetito por la destrucción. Entonces lo que hicimos, Omar y yo, por ejemplo, si Discovery se nos aproxima, o Nat Geo, cualquiera de estos, y su título es apetito por la destrucción, o sobreviví al ataque del monstruo, cosas así, lo rechazamos. Hemos hecho documentales muy buenos, en los cuales nos basamos únicamente en lo increíble que son estos seres, ¿no? O sea, hicimos uno de unos bebitos de tiburón blanco en Bahía Sebastián Vizcaíno, que es un sitio que Omar, donde trabajó mucho y encontró bebés de tiburón blanco. Hay otro donde sale Deep Blue, que es la tiburona esta gigantesca que les dije, que es la primera vez que se ve un tiburón tan grande del mundo, y fue aquí en aguas mexicanas. Entonces, si les puedo mandar una lista también para que los vean. Hemos hecho documentales también con Canal 11 en México, uno que se llama Islas de México, que lo pueden ver en YouTube, y habla de Revillagigedo, de Espíritu Santo, de Isla Guadalupe, y hecho por mexicanos 100%, ¿no? Entonces también está muy padre que los mexicanos estamos compitiendo a un nivel internacional con respecto a nuestros recursos y a cómo mostrarlos al mundo. Y además de informarnos y generar esta empatía debido a la concientización, ¿hay alguna otra acción concreta que podamos llevar a cabo las y los ciudadanos para apoyar a la conservación del tiburón? Bueno, yo pienso que esto tiene que ver con la educación, ¿no? Desde los niños, desde que estamos en la primaria, hay que empezar a hablar con ellos, y últimamente estamos dando pláticas a escuelas, a grupos de primaria y secundaria, porque desde ahí viene la educación para la conservación, no nomás de los tiburones, sino de las tortugas o de cualquier especie silvestre, vulnerable, o cualquier animal o planta, ¿no? Desde allí. Entonces sí, nosotros nos hemos estado dando a la tarea de, además de trabajar en las publicaciones científicas que de repente sí nos absorben mucho, por ejemplo, y en mi caso con el doctorado, de darnos el espacio de atender a esas escuelas o a esas ONGs que se dedican a trabajar con niños, para desde allí empezarlos a inculcar la cultura de la educación y del respeto a los animales. Otra cosa que también nosotros hemos estado haciendo es que cuando vamos a campo a trabajar, tratamos de involucrar a la comunidad pesquera, y hemos visto que les cambias el chip. Ya cuando tú les pides que te ayuden a que detengan al tiburón para ponerle una marca o hacerle esto, medirlo o el otro, ellos empiezan a pensar de manera diferente, y después hasta ellos mismos te empiezan a decir que tienen alternativas para ya no estar pescando tiburones o hacer esto o el otro. O sea, es como parte de la educación y de la estrategia. ¿Qué puede hacer la sociedad en general? Pues evitar consumir cosas que tengan o que creas que tienen subproductos de tiburón, evitar comprar mandíbulas de tiburón o toda esta bisutería que tiene dientes de tiburón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es algo básico, pero que puede tener un impacto. ¿Hay suficientes personas dedicadas a este campo, o tendría que ser también una carrera que recomendemos a las nuevas generaciones? Uy, es una buena pregunta. O sea, habemos varios, ¿no? Habemos varios, pero yo siento que sí, mientras más, mejor. Porque hay ciertas especies en que se piensa que en menos de 50 años ya van a desaparecer. O sea, imagínate especies que llevan millones de años y que en el breve espacio que llevamos los seres humanos vamos a hacer que desaparezcan. Eso yo nunca lo he podido, o sea, no lo he podido entender. ¿Cómo puede ser posible que no entendamos que estamos acabando con especies que llevan mucho más tiempo que nosotros en el planeta? Y otra cosa nada más para... Ah, sí, perdón. No, adelante, por favor. No, más rápido para hablar un poquito más de lo que decía Omar, que estuvo súper bien, pero también ustedes pensarían que ustedes están en una ciudad, no afectan a los océanos. Se ha encontrado, por ejemplo, el caso del tiburón blanco, que tienen contaminantes, vamos a hablar de metales pesados, pero también PCBs que son
cosas que están relacionadas, por ejemplo, con los componentes de los celulares o con los electrónicos, que acaban en el mar de alguna manera y tienen una gran cantidad de esos contaminantes. Los globitos que avienta la gente el Día de Reyes, ay, para que este globito le llegue a los Reyes, esos globos, ¿sabes dónde acaban? En el mar. Las bolsas de plástico, de hecho aquí ya están prohibidas, pero en el súper que te da la bolsa de plástico, si tú echas esa bolsa de plástico al mar, que es transparente, parece una medusa, que es de lo que se alimentan las tortugas, y esa tortuga, me ha tocado encontrar aquí en la bahía una tortuga con una bolsa de plástico de un supermercado en la garganta. Imagínate un animal que puede vivir 100 años, murió por una bolsa de plástico que alguien tiró en el mar. Entonces, para que se vean que todos, una vez. exacto, que todos tenemos un impacto, todos, en la ciudad, cerca de la costa, todos generamos un impacto en la naturaleza. Nos quedan 4 minutitos, si les parece bien, empezamos a concluir. Primero, si hay algo que no les haya preguntado, que para ustedes sea importante, por favor, este es el momento. Y después, repítanos, por favor, las organizaciones y proyectos en los que están trabajando actualmente, si hay voluntarios, cómo les podemos seguir, cómo nos informamos de ahora en adelante de su trabajo. Omar. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Civil de Ecología Cielo, Mar y Tierra, o Ecocimati AC. Actualmente, como comenté hace rato, estoy ya terminando mi doctorado y estamos trabajando Mauricio y yo con el monitoreo de la población de tiburón blanco en Isla Guadalupe, en colaboración obviamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y sí, bueno, aceptamos cada año voluntarios, aceptamos tesistas, servicios sociales. Es cosa nomás de que se metan a nuestra página, contacten al administrador, nos mandan un correo y ahí hacemos contacto. Y sí, todos los años recibimos estudiantes con diferentes intereses, pero obviamente el común, que es trabajar con el tiburón blanco o cualquier especie de tiburón, y los recibimos, los atendemos y tenemos la capacidad de liberarles servicio social o prácticas y ese tipo de cosas. Mauricio, ¿algo más que agregar? Sí, bueno, para cerrar, sí, como mexicanos nos tenemos que sentir súper afortunados que en México tenemos de los mejores lugares para ver tiburones. Y viene gente de todo el planeta. Aquí a Guadalupe viene gente de Europa, de Asia, de Australia, donde tú te lo puedas imaginar. Revillagigedo es lo mismo, Cabo Pulmo, Playa del Carmen con el tiburón toro, Cancún con el tiburón ballena. Desafortunadamente muchos mexicanos no saben, ¿no? A mí me ha tocado dar pláticas en las cuales muestro mis videos y ¿eso dónde es? ¿En Australia o en Sudáfrica? No, señor, es aquí en Isla Guadalupe, ¿no? Y bueno, y mi asociación civil se llama Pelagios Cacunjá, la fundamos un colega y yo, el doctor James Ketchum, que hicimos la maestría los dos, nos dimos cuenta de que hacía falta muchos estudios. Había estudios de tiburones muertos, de edad y crecimiento, de alimentación, de reproducción, pero nada con animales vivos. Tuvimos esta idea de establecer esta asociación civil que se llama Pelagios Cacunjá. Entonces, si quieren ver todos los proyectos que tenemos, es www.pelagioscacunjá.org. Entonces, si quieren, les podemos mandar los links tanto de Ecocimati como de Pelagios para que esta gente se pueda meter. Tenemos, como hizo Omar, estos programas de voluntarios, etcétera, etcétera, en los cuales ustedes pueden ser parte de la investigación, pueden estar aquí, realizar su servicio social, su tesis de licenciatura, de maestría. Tenemos estudiantes de doctorado de todos lados, de todas partes del planeta. Perfecto. Dejando esta página, además, quisiera preguntarles si hay alguien más que tenga preguntas. Nos llegaron algunas, pero no pude incluir todas en la conversación. ¿Alguna red social personal o de estas organizaciones donde la gente pueda seguir haciéndoles preguntas después de que terminemos el conversatorio? Sí, a través de las páginas de Ecocimati o de Pelagios. También tenemos en Instagram y en Facebook, y por ahí podemos contestar, incluso mandar las publicaciones que tenemos o contestar cualquier pregunta o interés que tuvieran, inquietud. Perfecto, pues con esto concluimos entonces nuestra conversación. Doctor Mauricio Hoyos, director general de Pelagios Cacunjá, ¿lo pronuncié bien? Sí. Muchísimas gracias. Gracias también al maestro Omar Santana, responsable de proyectos marinos de Ecocimati, por esta conversación. Por supuesto a Oceana, a Diana Amador. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido resolver tantas dudas que espero haya compartido la audiencia, y si no, pues fue un gran ejercicio para mí también. Así que muchísimas gracias, que pasen una muy buena tarde, y les estaremos diciendo también a través de las redes sociales de Oceana México donde pueden consultar esta conversación si no la pudieron ver en vivo. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.